Los profetas, Elías y Eliseo. Hubo dos grandes profetas o mensajeros de Dios. Se llamaban Elías y Eliseo. Elías vivía en el desierto. Se vestía con ropas hechas de pelo de camello y su semblante era serio. Tenía la costumbre de abandonar el desierto inesperadamente. Un día se presentó de repente en el palacio de Acab, rey de Israel, y le dijo: «Te traigo un mensaje de Dios a quien sirvo. No lloverá más en el país si yo no lo mando». Y desapareció antes de que el rey diera orden de detenerlo. El Señor mandó a Elías que fuera a vivir escondido en un paraje próximo al torrente Carit. Dios le dijo: «Bebe del torrente, y yo mandaré a los cuervos que te lleven la comida». Los cuervos llevaban pan por la mañana y carne por la tarde, y Elías bebía agua del torrente. Pero al cabo de un tiempo, el torrente se secó porque no llovía. Acab se había casado con una princesa extranjera llamada Jezabel. Jezabel odiaba a Elías porque ella adoraba a Baal. Jezabel dijo a los israelitas: «Baal nos dará la lluvia y pondrá fin a la sequía». Al casarse, ella había traído a Israel muchos sacerdotes de Baal. Entonces el Señor mandó a Elías que desafiara a los sacerdotes de Baal sobre la cima del monte Carmelo. Los sacerdotes de Baal fueron los primeros en ofrecer un sacrificio a su Dios, pidiéndole que enviara la lluvia. Estuvieron invocando a Baal desde la mañana hasta el mediodía. «Baal, respóndenos, Baal, respóndenos». Elías se reía de ellos y decía: «Gritad más fuerte. A lo mejor Baal está de viaje o quizá estará durmiendo». Acab presenciaba el desafío desde su carroza y a su alrededor se apiñaba la gente. Todavía no pasaba nada ni llovía. Por fin le llegó a Elías su turno para ofrecer su sacrificio. Invocó al Señor y dijo: «Respóndeme, Señor, para que este pueblo sepa que tú eres el único y verdadero Dios». Inmediatamente cayó un rayo del cielo y abrasó la carne ofrecida en sacrificio. No quedaron ni las piedras del altar. Poco después el cielo se oscureció, se llenó de nubes arrastradas por el viento y comenzó a llover torrencialmente. El rey se marchó en medio de la tormenta a su palacio de invierno en Jezreel. Elías, poseído por la fuerza de Dios, fue delante de la carroza todo el camino alabando la victoria del Señor. Elige hoy a quién servir. Elige hoy a quién servir. Yo he elegido. Serviré al Señor. Acab le contó a su esposa Jezabel lo que había pasado. Jezabel se enfureció y envió un mensajero a Elías: «Mañana serás hombre muerto». Elías se marchó para salvar la vida. Se internó en el desierto una jornada de camino y se sentó bajo una retama. Agotado y hambriento, deseaba morir. Se había olvidado de su gran victoria. Se quedó dormido. De pronto, un ángel le ordenó que se levantara y comiera. Miró a Elías y vio junto a él un jarro de agua y unos trozos de pan. Dios cuidó de él del mismo modo que lo había hecho en el torrente Carit. Elías continuó su camino hasta el monte Sinaí, donde muchos años antes había recibido Moisés los 10 mandamientos.
Allí se metió en una cueva y oyó una voz que le dijo: «Sal y ponte de pie en el monte ante el Señor. El Señor va a pasar». Vino un huracán terrible, pero el Señor no estaba allí. Después vino un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Luego vino fuego. Tampoco estaba el Señor en el fuego. Finalmente, sopló una brisa tenue. Al sentirla, oyó una voz que le decía: «Desanda tu camino por el desierto. Tengo una misión especial para ti». El rey Acab, al parecer, quería apropiarse de una viña que lindaba con su palacio de invierno. En ella quería hacerse unos jardines. La viña pertenecía a un hombre llamado Nabot, que no quería venderla. Le dijo al rey: «Esta viña ha sido siempre propiedad de mi familia. No puedo vendértela». El rey, malhumorado, se tumbó en la cama cara a la pared y no quiso comer. Su mujer Jezabel le preguntó: «¿Qué te pasa? ¿Eres tú o no el rey de Israel? Anda, alegra esa cara, que yo te daré esa viña». La malvada reina urdió un plan para inculpar a Nabot en un crimen que no había cometido. Nabot fue condenado a muerte, lo sacaron de la ciudad y murió apedreado. En cuanto Nabot murió, Acab fue a tomar posesión de la viña, pero su alegría no duró mucho tiempo. Elías se presentó de repente ante el rey. Acab le dijo: «¿Con qué me has encontrado, enemigo mío?». Elías respondió: «Sí, te he encontrado. Has cometido una acción horrible a los ojos de Dios». A continuación predijo la muerte de Acab y la destrucción de su casa. Sobre su mujer Jezabel le dijo: «Los perros la devorarán». Todo lo que dijo Elías se cumplió. El trabajo de Elías estaba a punto de terminar y el Señor le escogió un sucesor. Un día, Elías encontró un hombre arando en el campo. El que araba era el hombre que Dios había elegido. Elías se quitó el manto y se lo echó encima al hombre. Su nombre era Eliseo. Desde aquel día siguió al profeta y no se separó de él. Una tarde, estando los dos a la orilla del Jordán conversando, apareció súbitamente en el cielo un carro de fuego con caballos ardientes. Elías subió al carro y fue elevado al cielo en medio de un torbellino. Carro celeste gira despacio, gira suavemente. Carro celeste gira despacio, gira suavemente. Llévame a mi hogar, carro celeste. Eliseo cogió entonces la túnica que Elías había dejado caer al suelo. Golpeó el agua del Jordán y lo atravesó por un cauce seco. Esto revelaba que era el sucesor de Elías. Solo un verdadero profeta, eso se creía, era capaz de realizar milagros. Y vendrían muchos más. Un día un muchacho salió al campo donde se encontraba su padre junto a los segadores. De repente el chico empezó a gritar: ¡Oh! ¡Oh! ¡Me duele la cabeza! ¡Me duele la cabeza! Había sufrido una insolación. Al mediodía estaba muerto. Acudieron a Eliseo y éste le devolvió la vida. Otro hecho sorprendente sucedió con un general del ejército sirio llamado Naamán. Su piel se cubrió de lepra y todos estaban consternados porque era una enfermedad incurable.
Pero ocurrió que después de una batalla se llevaron de Israel una muchacha y Naamán se la quedó como criada para su mujer. La muchacha israelita dijo a su señora: «Ojalá que mi señor fuera a ver al profeta que vive en mi país. Él lo curaría de su enfermedad». Naamán preparó sus caballos y marchó a Israel a ver a Eliseo. Eliseo no salió a recibirle personalmente, pero le envió un mensajero para decirle: «Ve y báñate 7 veces en el Jordán, y tu piel se quedará limpia». Naamán se enfadó y decidió irse. Sus siervos le convencieron de que hiciera algo tan sencillo. Así que Naamán bajó al Jordán y se bañó 7 veces, como había dicho el hombre de Dios. Su piel quedó limpia como la de un niño. Volvió con su comitiva para dar un obsequio al profeta, pero Eliseo no aceptaba nada para él. En verdad se puede decir que si no hubiera sido por la muchacha israelita, Naamán no hubiera hecho aquel viaje. Mis manos son para realizar tu obra, mis pies para caminar hacia ti, mis labios para alabarte.